profesión, por pasión, no por profesión, me dedico más a dar conferencias sobre táctica y otro tipo de cosas, pero uno tratando de entender ese fenómeno del fútbol dice, es que el fútbol mueve la economía de un país o de una ciudad, el fútbol atrae a los medios de comunicación, a 1000 o 2000 policías para un evento, a unos clientes que ni siquiera los clientes directos son los que van al estadio, sino que hay muchos más clientes fuera del estadio que en el propio estadio, y eso mueve una ciudad y eso mueve un país. Entonces no solamente, como dice mi mamá, a ustedes porque les gusta ver 22 ahí detrás de una pelota, no es solo eso y lo que eso genera, sino además lo que implica para una sociedad y también la doble posición que uno tiene como concejal y como técnico de tratar de entender y de proteger que exista el espectáculo y que exista el desarrollo económico. También tenemos que buscar la fórmula para que el fútbol sea un pretexto y nos ayude a eliminar barreras que hay en toda la sociedad. Yo quisiera que el fútbol se viera sin barreras, pero eso también es pedirle como a la sociedad que no tenga barreras, y eso exige un camino largo. Ahorita Beatriz hacía una pregunta sobre los excesos y la violencia, si es lo mismo el exceso que la violencia, y no, lo que pasa es que muchas veces el exceso lleva a la violencia. Cuando hablamos de cultura estadio, queremos hablar de cultura estadio, tenemos que entender el tema de los excesos. Solo con cultura o solo con educación no se puede controlar. La manera para llegar a tener cultura es con la norma y con el efectivo cumplimiento de la norma. O sea, se necesita la actitud del ciudadano, un ciudadano activo, un ciudadano que crea que se puede ir al estadio no a ser violento, pero además se necesita la norma, porque no todo el mundo responde a las mismas razones y a las mismas lógicas. Hay gente que se comporta bien en el estadio porque cree que eso está bien, hay otros que se tienen que comportar bien en el estadio porque si no lo sancionan, y eso va empezando a configurar lo que tiene que ser la cultura estadio. Pero repito, yo siento que el fútbol tiene que servir como pretexto. El fútbol es fundamental para una sociedad. Para una sociedad como Medellín es importantísimo lo que sucede alrededor de un partido de fútbol, todo lo que hay detrás de un partido de fútbol. Eso no lo tenemos que ver como problema, lo tenemos que empezar a entender como una oportunidad y como un pretexto para ayudar un poco en este tema difícil de la sociedad. Y si logramos la cultura estadio, así como la cultura metro, nos va a ser mucho más importante. Tenemos ahora un evento internacional, un mundial, y ese tipo de cosas nos tienen que ayudar y marcar el camino y la pauta para lo que viene. Bueno, yo conozco a muchos años a Jorge Ceballos. Jorge Ceballos lleva muchos años trabajando en Medellín en temas de violencia. Me da la impresión de que nunca ha cogido un balón con la mano, pero quisiera preguntarle a Jorge ¿cómo ves vos como persona que ha estado en el tema de la violencia y en los últimos años desde el gobierno municipal, esta relación entre la violencia juvenil, la violencia que se vive en los barrios y las expresiones de violencia que a veces vemos en los estadios, pero sobre todo alrededor de los estadios más que dentro de los estadios? Bueno, cuando uno va acumulando tantos años en la vida, obviamente que tiene que decir, Jorge, yo sí hice fútbol, fui arquero, hermano, era hasta bueno. Hombre, esta sociedad nuestra se está acostumbrando, se acostumbró a todo llamarlo cultura, y ya cualquier comportamiento del hombre es cultura. Y ya nos vio que existe la anticultura, que existen elementos que nosotros no tenemos, porque considerarlos como tal, nos acostumbramos a hablar con eufemismos, a no llamar las cosas por su nombre, y a desconocer realidades, inclusive a simplificarlas. Yo no voy a hablar de fútbol porque esto no es un evento deportivo, voy a hablar sobre la utilización del fútbol para la violencia. Para mí el fútbol, venía pensando ahorita, un deporte noble, en donde quien gana es quien demuestra habilidad, destreza, plasticidad. Yo recuerdo a Leo Messi. Eso es muy lindo, eso es artístico, eso es deporte, eso es arte, eso no tiene que ver nada con la violencia, y eso le gana a las expresiones burdas, rígidas, y el técnico de Uruguay ganó porque tenía mejores estrategias con absoluta seguridad. Pero una cosa es el fútbol como deporte y otra cosa es el fútbol como espectáculo. Como
como nosotros nos hemos acostumbrado a simplificar las cosas, creemos que lo que ocurre en Colombia hoy en día siempre es la pelea entre Sebastián y Valenciano. ¿Ya? Y todo lo hacemos a Sebastián y Valenciano. Y la pelea entre los narcotraficantes. Y aquí todo es narcotráfico. Y me olvidó que existen mafias. Mafias que penetraron nuestra vida legal y que obviamente actúan ilegalmente. Hombre, ¿a quién se le puede ocurrir que usted se va para la Avenida Oriental y en una cuadra usted tiene una mafiecita que le maneja el minuto, la venta de minutos en celular? La pobre señora que le deja a las 6 de la tarde, doctor, le tuve que dar 16.000 pesos al fulano de allí porque no me va a vender minutos. Eso no tiene que ver nada con el narcotráfico, pero absolutamente nada. Y esa cantidad de griles y esa cantidad de cosas donde se juega, casinos, que usted entra a las 1 de la mañana y no hay nadie. ¿Y eso qué tiene que ver con el narcotráfico? ¿Cómo se sostiene esa vaina? ¿Y dónde están los dueños de esa cosa? ¿Dónde están los 10 hombres de los que nos hablaba Mancuso? ¿Son Valenciano y Sebastián? No. No voy para arriba. ¿Por qué? Es que recordemos que a los carteles les interesó el fútbol. Beatriz, es que el fútbol es tan importante que la mafia se interesó en él. No olvide que Pablo Escobar, su diversión favorita era ir a ver un partidito de fútbol de los muchachos que él compró, y los Rodríguez Orejuela y el mexicano. ¿Y cuándo extirpamos ese cáncer? A mí no me han dado información de eso. En todos los libros que he leído, Palillo, no he leído nada que el cáncer haya sido extirpado. Creo que sigue vivo. De tal manera que entonces el fútbol sí es muy importante. Es tan importante que alrededor de él se mueven grandes capitales. Uno se pone a mirar la última ley, la del deporte, y tratan de regularizar el mercado del fútbol, la vaina de las empresas. Y entonces sigue uno bajando. Bueno, ¿y qué tiene que ver con las barras? Sí, señores, es que esos comportamientos humanos también utilizaron al fútbol, porque una vaina es las barras de los equipos. Les voy a utilizar una expresión vulgar que yo lo aprendí yendo al estadio. Una vaina son los comepollos, esos señores que son hinchas de X o Y equipo y se van los domingos con sus hijos, con su señora a ver al Medellín o al Nacional, y disfrutan el gol o lloran la derrota del equipo, y de ahí salen para la casa y se acuestan aburridos, se toman un aguardiente. Y otra cosa son los dueños de los combos de Medellín, que tratan de comprar pases de barras, así como las AUC compraron pases cuando la famosa desmovilización, entre comillas, porque es que 10.000 muchachos filados son un buen mercado. Oiga, son un buen mercado. Y sobre esa vaina no hemos sido capaces de explorar, y creemos que allá hay un fenómeno de fútbol. No, allá hay un fenómeno delincuencial. Eso para ir aterrizando, Jorge, y decir, una cosa son las barras. No, digamos que es que las barras tienen composición social. Todo en la vida tiene composición social. Yo, que me crié en la universidad, me sorprendía cuando había pedreas en la Nacional, y al otro día los medios decían, pero los disturbios fueron realizados por personas ajenas a la universidad. ¿Quién dijo que en las universidades, en las barras, hay un examen de ingreso para que allí no estén sino las personas que tienen el valor del respeto, el valor de la integridad, el valor del respeto a la vida, que son personas que cumplen con las normas ciudadanas? No, hay barras
de equipos que están conformadas por delincuentes que tan pronto termina un partido salen a la calle y resuelven el problema con su contradictor, como les enseñó la mafia, que los problemas se arreglan a bala o con plata. Entonces las barras tienen también una composición social. Obviamente las barras que están compuestas por gente que tiene unos valores no van a agredir al integrante de otra barra. Entonces uno diría, ¿es posible el fútbol sin barreras? No, yo creo que lo que tenemos que decir es, ¿y qué van a hacer los dueños de los equipos que no se han comprometido en este asunto? Ustedes nos ven, cada que hay conflicto, a la gente de gobierno, a la gente de la policía, a la academia, al periodismo, preguntando de qué pasa, pues, cómo vamos a resolver este problema. Y los dueños de los equipos no se inmutan por este problema. A ellos escasamente les inmuta si eso va a repercutir en la taquilla del próximo partido o no va a repercutir. Cosa increíble, hombre. Desde el año pasado estábamos proponiendo que un poco, para evitar que niños y niñas fueran sujetos de violación de derechos, había que impedir que niños y niñas, los tratados de derecho internacional, de derecho de niños y niñas los consideran hasta los 18 años, para proteger derechos de niños y niñas había que impedir que ellos entraran a las tribunas populares. Eso es increíble, la gente no ha analizado eso siquiera. Que nosotros, en vez de educar a niños, niñas y adolescentes, llevándolos al deporte, tengamos que decir, para proteger sus derechos hay que evitar que vayan a esas tribunas. Yo creo entonces que lo que hay que es sentarnos muy tranquilamente, mirar realmente los dueños de los equipos, qué es lo que quieren vender, qué es la mercancía que quieren vender, cómo la quieren vender, a quiénes la quieren vender, y establecer con ellos unas reglas claras sobre el asunto. Y a nosotros empezar a llamar las cosas por su nombre. Fútbol no es lo mismo que espectáculo, y barras no es lo mismo que bandas. General, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Supongo que tiene que ser muy complejo para un profesional de la policía acostumbrado pues a enfrentar sobre todo los temas de la delincuencia, del crimen organizado, que ha sido tan fuerte en este país, tener que enfrentarse a este problema, que es un problema, si se quiere, un poco más social, cultural. ¿Cómo se ve desde la Policía Nacional y desde su perspectiva, desde su experiencia, este fenómeno de la violencia alrededor del fútbol? Yo creo que, buenas tardes a todos, yo creo que es la realidad o el espejo que tiene el país. O sea, si usted está en el estadio, lo que pasa en un estadio se ve reflejado en una comuna, se ve con el respeto del concejal. Si usted lo citan al consejo, ahí hay unos ediles de una alta capacidad para discernir y tratar temas de la ciudad, pero también encuentra otros que definitivamente maltratan, y uno de una vez dice, ahí está representado el violento. No el hombre que viene a solucionar los problemas de esta ciudad, sino el violento, que todo le gusta es criticar. ¿Por qué digo que es el problema real del país? Lo que se ve en cualquier ciudad, Tuluá, Itagüí, va a nombrar las ciudades más violentas, Ocaña, es lo que veo en un estadio, enfrentamiento entre grupos que uno no encuentra la razón de ser de un enfrentamiento de esos, y menos lo encuentra cuando todo está alrededor del fútbol. Nosotros utilizamos todavía términos, por ejemplo, que las barras organizadas. Nosotros en Colombia no tenemos barras organizadas. Si fueran organizadas no pasa lo que está pasando. Que le damos la responsabilidad a unas personas que se benefician de unos estímulos, digámoslo